La pregunta que muchos me han realizado es cómo pude ganar dinero con menos empleados. Y aunque ya he hecho un podcast referente a esto, hoy decidí crear un video para ustedes. ¿Cómo gano dinero con menos empleados? Esto es Marca Emprende, soy Beto López. En el 2005, por ahí en San Francisco, empezó esta idea del coworking y se empezaron a reunir entonces en algunos locos, en algunas bodegas en donde estaban muchos empleados y empezaron a compartir los recursos como impresoras, el recurso como el internet, el recurso como la energía eléctrica, el recurso como los fax en ese entonces. Y de ahí surge la idea del coworking. Pero con mi desconocimiento yo no entendía que era el coworking como tal. Y entonces utilizo el coworking de diferente manera. Para que tú entiendas cómo utilicé el coworking de diferente manera, yo aquí tengo apuntado una serie de fechas que fueron marcando mi vida con mi empresa. Me han preguntado muchas veces qué pasó con mi empresa. Tengo una agencia de publicidad que se llama Kiwi Publicidad y Medios. Comenzó como Kiwi Estudio Gráfico porque éramos dos personas únicamente haciendo diseño gráfico. Luego lo convertimos en Kiwi Publicidad y luego nos convertimos en una comercializadora de medios. Ya por más de 15 años hemos hecho este trabajo. Pero por ahí muchos me preguntan, ¿ha desaparecido Kiwi? La verdad es que no. Lo que sucede es que migró. En el año 2002-2001 yo abrí este estudio gráfico llamándole Kiwi con otros amigos y empezamos a picar piedra en un mundo, en un sector donde era completamente virgen el diseño y la publicidad. En el año 2013, 10 años después, pues yo estaba bastante cansado, ya de aquellos momentos en donde ya no quieres y te das como que un respiro, un relax de tu vida, y entonces decido dejar la oficina. Fue algo muy doloroso porque yo no la quería cerrar, pero decido dejársela a otras personas. Pues las personas creo que hicieron un buen trabajo, lograron sostener Kiwi, pero muchos clientes seguían preguntando por mi persona y entonces me daba igual porque llegaban a la oficina y de todos modos me contactaban a mí para ver la opinión que yo tenía referente a sus diseños o campañas de publicidad. 2-3 años después, 2015-2016, pues regreso de nuevo a Kiwi, pero empiezo con una mentalidad completamente distinta. Me di cuenta que dentro de la empresa se ingresaba, pues no millones de dinero, pero sí se ingresaba una plata considerable. Estoy hablando de una plata considerable de, no sé, hablemos de $40,000, $50,000 mensuales, pero me empecé a dar cuenta que en ese entonces, en el 2013, 14, aprox, 15, 16, empecé a ver que había muchos problemas, porque de la plata que se ingresaba, antes que yo dejara la oficina a cargo de otras personas, había mucha plata que se iba. Yo tenía que pagar, y coloco acá, por ejemplo, secretarias. Tenía 2 secretarias, teníamos que pagar un ejecutivo de medios, teníamos que pagar a una gerente administrativa, teníamos que pagar a 2 o 3 diseñadores, más los practicantes que estaban, a ellos no se les pagaba, y empezamos a crear un medio de comunicación de pantallas indoors dentro de centros comerciales. Me empecé a dar cuenta que entre todo el pasivo laboral, entiendes, la energía eléctrica, el internet, la limpieza, el pago de seguros, el pago de empleados, los impuestos, ISR, timbre de prensa, era mucha plata que se iba por un lado. En un desayuno que tuve con un amigo también de este rubro, que creo que también fue uno de los que inició acá con las agencias de publicidad en la ciudad, me doy cuenta de algo muy importante y le pregunto cuánto ganas, y entonces me doy cuenta que la empresa era mucho más grande y estaba ganando similar a lo que yo ganaba con una empresa un poco más pequeña. Yo dije, bueno, quiere decir que tener una agencia más grande o una empresa más grande, marcas más grandes, no necesariamente representan más ganancia para mí. Y yo siempre lo he dicho, yo quiero trabajar menos y ganar más. Tonta idea que nos meten muchas veces en las universidades o en el colegio de que tienes que trabajar duro para esforzarte y ganar más, aunque al inicio sí es cierto. Luego, ¿qué sentido tendría que yo llegue a los 50, 60, 70 años trabajando duro? Yo lo que quiero es jubilarme, esa es la intención primaria. En una ciudad o en un país en donde yo vivo y en donde la jubilación no existe de parte de mi gobierno para las entidades privadas, yo tengo que buscar mis fuentes. Y entonces empiezo a generar a través del coworking. ¿Qué es el coworking para mí? Llevo más de 10 años coordinando una carrera de diseño gráfico y publicidad, la cual estamos terminando ya precisamente este año, y en el 2013 inicia un nuevo pensum. 2017 inicia una nueva carrera de publicidad más enfocada al marketing digital y la publicidad como tal, siempre con diseño gráfico, y me doy cuenta de algo muy importante. Tenía
un ramillete, tenía un abanico de diseñadores, publicistas, cineastas, audiovisuales, comunicadores, inclusive mercadólogos, ingenieros, arquitectos, que empecé a conocer dentro de las cátedras. Bueno, y dije, ¿qué pasaría? Porque la gente ya se aburría de los mismos diseños que hacíamos, en el sentido que era el mismo diseñador, la misma persona que pensaba, etcétera. ¿Qué pasaría si le damos un refresh a esto? Entonces, decido terminar la agencia o cerrarla, no sé, tal vez 2016, finales 2017, me atrevo a decir, no tengo la fecha exacta, pero se van todos, se queda solo una persona que me ayudó increíblemente, a quien le agradezco mucho, pero terminó Kiwi. Por un tiempo Kiwi pues termina sus labores, fue muy duro para mí porque era mi bebé de hace más de 10 años y entonces decido hacer algo. La gente me empieza a llamar y me empieza a decir, mira, necesito un logotipo, mira, necesito producción, mira, necesito... Y entonces dije, no, yo no puedo seguir así. Empezaba a parchar algunas cosas. ¿Qué hice? Empecé a trabajar a lo que yo considero el coworking para mí. Empiezo a crear yo las ideas primarias, empiezo a crear yo el brief, empiezo a crear yo las estrategias y lo que hago es dirigir todos los trabajos a mis alumnos que quisieran trabajar. Es más, yo daba como pequeñas licitaciones y decía, tengo un cliente de tanta cantidad de dinero, ¿quién quiere entrarle? Me caían por ahí los portafolios y yo decidía entonces con quién trabajar. Hay alumnos que se especializan en branding de inmuebles, otros en ilustraciones, otros en audiovisuales, y entonces empezó a suceder la magia de todo esto del coworking. Cuando me quedé sin gente, bajé todos mis pasivos laborales, o sea, empecé a quitar el PBX del teléfono, empecé a pagar menos luz, empecé a quitar, por ejemplo, lo del microondas, la cafetera, la refri que teníamos, los insumos de higiene, todo eso, y empezó a bajar mi pasivo laboral. Y me di cuenta que podía encontrar a gente afuera con la misma calidad que quería trabajar. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, vino algo para mí, yo dije, es increíble, puedo tener 10 propuestas diferentes de diseñadores que quieren trabajar o que quieren licitar y competir, y yo puedo entregarle al cliente un ramillete más de opciones. ¿En qué me ayudó la academia? ¿En qué me ayudó la empresa? Que la empresa tenía ya mucha fortaleza, porque si buscan en internet Kiwi, Kiwi Publicidad y Medios, agencias de publicidad en Quetzaltenango, agencias de publicidad en Guatemala, salía mi nombre o salía la empresa de Kiwi en Google Maps, en Google Business, en Facebook Business, o sea, ya estaba muy bien posicionada. Bueno, ese fue el trabajo que hice al inicio. Y luego tenía ya más de 10, 12 años trabajando con estos chicos. Entonces, hice una unión y ¿qué nos resultó? Pues fue genial. Hoy en día tengo esta oficina, pues la oficina de Kiwi sigue, ahora trabaja para otra empresa que se llama Anmet, y ahí sigue, pues sigue físicamente, la oficina sigue, solo que ya no es Kiwi, y yo me quedo en esta oficina como tal. Atiendo mejor a mis clientes, agrandé un poco más mi oficina, porque en esa oficina era muy pequeña, agrando un poco más mi oficina, atiendo a los clientes primarios, les doy el primer contacto, hago el brief. Los diseñadores entienden un poco más porque yo ya les doy todo masticado y ellos empiezan a crear para devolverme las propuestas. Gano en muchísimas cosas porque mi pasivo laboral baja, yo obviamente tengo que facturar, hacer los cierres, los cobros, pago de impuestos, etcétera, pero me ahorré mucha plata sobre esto. Ahora bien, me apalanqué muchísimo de la tecnología. ¿Qué hago entonces cuando llaman a la oficina? Ahora cuando llaman, pues contesto a través del WhatsApp Business, que tiene autoresponder o autocontestadores. Utilizo los calendar para hacer videollamadas. Ya no tengo que visitar a los clientes. Esto extendió que ya no solo tengo clientes ahora de mi ciudad, sino tengo muchos más clientes en otros lados, en donde el diseño gráfico pagado en Guatemala es más barato que allá. Entonces me salió mucho mejor. Utilizo un PBX móvil, no me cobran más de $20 por tener el PBX, $30, pongamos $50 por tener un PBX con autocontestadores, y me envía directamente a mi móvil. Yo sé quién me está llamando, a qué número de teléfono me está llamando. Configuré el IP de call center, o sea, quité la planta que tenía y coloqué algo todo al móvil, y todo ahora desde un aparato, y lo puedo manejar. ¿Quién ganó? Creo que todos, porque los diseñadores empiezan a tener trabajo, la gente de audiovisuales empieza a tener trabajo, el fotógrafo empieza a tener trabajo, los medios empiezan a tener trabajo, y yo funjo porque entonces distribuyo todo esto. ¿En qué ganamos? Que ahora ya no es un cliente a quien yo le puedo pautar medios, sino que ahora son 10 clientes a quien yo le puedo pautar medios. Entonces me dicen, pero es que solo le pautas $1000 al medio. Sí, $1000 de un cliente, y 1000 de otro, y 2000 de otro. Entonces el medio puede recibir $20000 de mí. Yo puedo comisionar, obviamente, sobre los medios. Esa es una de las ganancias. Dos, creo que los diseñadores tienen trabajo y yo podría entregarle diferentes propuestas a mis clientes, más frescas, ahora sí, como que yo tuviera 20 diseñadores trabajando para mí. Los audiovisuales también, las fotos también, y todo empieza a surgir. Ahora bien, ventajas
y desventajas de lo que me sucedió con esto del coworking. Creo que soy la primera agencia virtual dentro de mi ciudad, porque comencé hace 6 años, tal vez 7 años haciendo esto. ¿Y qué empezó a surgir dentro de todo esto? Yo tengo 2 cheques que nunca pude cobrar y los tengo guardados porque nunca los pude cobrar. Yo me pagaba, pero obviamente había que pagar muchos impuestos, había que pagar muchas cosas, inclusive en mi oficina pues me robaron plata, pero yo me di cuenta de muchas cosas, que sí podía cobrar lo que quería. Empecé a crear la oficina virtual, me fue mejor y entonces dije, estoy ganando mucho más que tener la agencia abierta. De todos modos estoy haciendo publicidad, simplemente me di cuenta que tener la agencia más grande con 20 empleados no me daba el dinero que yo quería, porque así salía la plata. Me doy cuenta que ahora tengo 5, 6, 7 marcas que creen en mí y entonces me personalizo porque tengo, por ejemplo, educación superior, educación media, banca, transporte, consumo diario y estas empresas son las que año tras año me dan trabajo. Ahora la gente dirá, pero es que Kiwi ya no tiene, pues a la larga no me interesa lo que piensen como tal, a mí lo que me interesa a la larga es recibir plata, porque esa plata me permite invertir en pasivos laborales en otras empresas. De ahí surge Kiwi Media Group, de ahí surge Admet y de ahí surge la nueva empresa que ahorita estamos colocando en centros comerciales. Ya llevamos 1 año, algún día les explicaré relacionado qué. Y entonces me doy cuenta que me queda más tiempo a mí para abrir nuevas empresas, para estudiar y empiezo a crear también los cursos, que es un tema que les quiero hablar de cómo crear tu propio curso y ganar plata. Solo en los cursos se han ganado más de $700 dentro de los cursos que yo empiezo a hacer. Pero como todo tiene su pro y su contra, quiero terminar con esto, las ventajas que he tenido dentro del coworking, como yo le llamé en mi forma de ser, es que se me bajaron todos los gastos, luz, agua, limpieza, contratación de personal de limpieza, servicio de internet, etcétera. Eso pues fue bueno. Ya no contrato ahora teléfonos fijos, ya no contrato mensajeros para poder ir a cobrar o al banco. ¿Por qué? Porque ahora a través de aplicaciones móviles puedo yo pedir un mensajero, me cobran $1, $2 y me van a hacer lo que yo necesito. Entonces ya no tengas pasivos laborales en tu empresa. 3, no tengo contratos con trabajadores, o sea, trabajamos bajo facturación todos por servicios profesionales. Y 4, las personas tienen mejor equipo que yo. Yo dejé de invertir en luces, dejé de invertir en cámaras, dejé de invertir en computadoras, se quedaron ahí 6, 5, 7 computadoras tiradas, se quedó el internet, el cableado, eso ya no tuve que invertirlo, cada quien tiene eso en su casa. Pero también hay algunas desventajas, hay gente que ha sido muy irresponsable y me ha quedado mal, pero obviamente voy haciendo mi cartera de quién sí, quién no. 2, pues a veces les hace falta recursos a las personas. En su casa tienen un internet muy limitado y no podemos ser tan veloces como quisiéramos, pero es algo que se puede solventar. 3, cuando hay saturación de clientes, a veces tengo que dejarlos ir, ya no les puedo contestar y les digo lo siento, en un mes podría hablar con usted, porque se pierde ese contacto como que tuviera una secretaria. Pero a la larga, miren, es lo mismo, si usted va a una agencia grande, lo mismo, de todos modos le dan largas. Entonces prefiero decirles la verdad, pero es una de las desventajas que he visto. Y 4, pues nadie trabaja para ti si no hubiera una necesidad. Lastimosamente, cuando las personas tienen necesidad, pues me contactan y estoy a la orden. Tengo bancos de voces, tengo gente que hace video, tengo gente que hace foto, tengo gente que graba, tengo gente que edita, tengo diseñador. Tengo un gran banco que inclusive es otra de las ideas que quiero hacer. Un portal sobre esto, en donde comisione para sacar un poco más de plata en relación a toda la ventaja competitiva. Pero si te dejo un consejo, esto no lo puedes empezar teniendo tú 6 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque tu empresa aún no tiene un nombre establecido. 2, si tú no tienes los contactos suficientes, tampoco lo puedes hacer, porque si no, vas a tener al mismo diseñador, al mismo fotógrafo, al mismo de audiovisuales y esto no va a funcionar. Tienes que hacer sólida tu empresa con un buen nombre dentro del SEO en Google o dentro de Facebook o dentro de Instagram, etcétera. Y tienes que tener varias personas que trabajen para ti y tú conocer sus plataformas. Pero mira, te aseguro que tus ingresos se van a doblar increíblemente. Termino con esto. Le quité el nombre de mi agencia, mi eslogan, perdón, de mi agencia y dejé de ser una agencia grande, una agencia X y terminé siendo la agencia más efectiva de la región. ¿Qué significa esto? No me importa tener muchos medios, no me importa tener 1000 personas, me importa ser efectivo, porque esa gente, si yo le devolví X cantidad a la hora que publicitó conmigo, seguramente va a volver conmigo como lo hemos estado haciendo.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en una próxima.